maestro dio el discurso que hoy día cumple 50 años de elaborado dentro de la retórica y el topoi aristotélico aplicado a la acción diplomática en la conferencia de cancilleres americanos en San José de Costa Rica, aquel día como hoy de 1960. Yo iba al colegio y me acuerdo que dije, no sé si exactamente, pero pensé que algún día le rendiría homenaje. Y yo pertenecí al Consejo de Facultad de la vieja Facultad de Letras y Ciencias Humanas, que dirigía Augusto Tamayo Vargas y José Jiménez Borja. Y estaban muchos ilustres historiadores, Ela Dunbar Temple, Alberto Tauro, Pablo Macera, y todos habían pasado por las manos de Raúl Porras Barrenechea. Y Jorge Puccinelli fue el que me inició en el conocer al Porras historiador de las fuentes históricas peruanas y de los cronistas de la conquista, pero también pude ver al Porras ejerciendo el derecho, primero como relator en la Corte Suprema de la República y luego ejercer el derecho en la vida diplomática, como el autor de la historia diplomática, historia de los límites del Perú con Alberto Wagner de Reina, y además dio clases en San Marcos, aparte de historia del Perú, de la historia internacional y diplomática del Perú en el doctorado, en la sección doctoral. Ahora, ¿cómo comenzó el homenaje de Jorge Basadre al cumplirse un año del fallecimiento del doctor Raúl Porras Barrenechea, que había nacido en Pisco un 23 de marzo de 1897 y falleció, según los datos que manejo, a las 10 de la noche del 27 de septiembre de 1960, cuando hablaba con Luis Alberto Sánchez por teléfono, quien pidiéndole que postergue la beca en Francia por unos días para Pablo Macera. Esa es la versión, porque uno de los métodos que yo he empleado en mi formación es el método de entrevistar a las personas mayores y de nunca dejar de guardar todo el acervo de anécdotas y referencias que me dieron. Y además, mucho amor, porque yo sé que la historia del Perú que enseñó Raúl Porras Barrenechea y que llenaba los salones de clase en una multitud que al escuchar a Porras se iba a su casa, como diríamos en mensaje bíblico, sana y salva, y con el deseo de aprender en esas fuentes históricas peruanas que otros profesores hubiesen sido asesinos de vocaciones y hubiesen aburrido a la gente por un curso demasiado detallista. Él hacía que la gente encuentre alegría, y sus fuentes históricas peruanas terminaban como una clase de literatura y llena de alegría, donde definía, por ejemplo, en un discurso sobre mito, tradición y leyenda en la historia del Perú, al mito como aquello que el hombre narra, aquella narración de hechos que nunca tuvieron, narración de hechos del pasado que nunca tuvieron un presente, o sea que es un mito. Y en los cronistas de la conquista, él encontró una diferencia entre las crónicas en el derecho castellano, donde siempre se resalta con la historia castellana o visigótica a los capitanes. Raúl Porras Barrenechea resaltó a los soldados, porque su crónica, y al pueblo, su crónica fue obra de la tierra y de la historia, y sobre todo una referencia linda, cuando conoce la tumba del Inca Garcilaso de la Vega, cuando lo designan embajador en España y se dirige a la ciudad de Montilla, y en Montilla encuentra la tumba del Inca Garcilaso y desciende con una lámpara a su tumba, y entre las mezquitas de los antiguos omeyas, él dice encontrar al abrir el sepulcro de Porras, de Garcilaso, encontrar la sombra del autor de los comentarios reales. Raúl Porras Barrenechea sus clases de historia, como he dicho en el comunicado, como hemos escrito en el comunicado, fueron
clases, escuelas de patriotismo, escuelas de la peruanidad. Como yo veo que cada día falta educación cívica, formación patriótica, no puede haber lucha contra la delincuencia si no formamos ciudadanos, si no formamos en la peruanidad, en el amor a la nación. Y eso es lo que nos inculcó Raúl Porras Barrenechea en esas clases, no solamente en las aulas de San Marcos, sino como todo gran maestro en esas clases que daba fuera de las aulas a sus alumnos, aquí en el café al lado del viejo mercado de Surquillo, que ahora ha sido reconstruido, pero que mantiene más o menos la estructura, y al lado hay unas tiendas. Ahí había un café donde Porras reunía a Mario Vargas Llosa, a Pablo Macera y a todos los intelectuales de esa época, como el más dedicado a una etapa muy difícil de la historia, que es la colonia, pero lo hizo con inmenso amor al Perú antiguo, a los quipus y a las quilcas. Él nunca renegó de lo antiguo, ni del Perú originario, pero también tuvo una enorme admiración a los castellanos, a los españoles, admiración que compartimos, porque yo creo con Miguel de Unamuno que nada de lo humano nos debe ser ajeno, que todo lo humano es nuestro, que estamos decididos a marchar con todo el mundo y no solo con una parte de él. Y eso es lo que hizo Porras en el discurso. ¿Por qué el homenaje al discurso hoy día? Porque realmente en 1960, cuando se da el discurso de Raúl Porras Barrenechea, gobernaba el Perú el doctor Manuel Prado y Ugarteche, 1956-1962, y Manuel Prado y Ugarteche, por mediación, según me contó Jorge Puccinelli, y también Miguel de los Santos Maticorén Estrada, que fue discípulo de Porras, y Porras lo mandó al Archivo General de Indias de Sevilla, y no hay peruano que conozca más del Archivo General de Indias de Sevilla que Manuel de los Santos Maticorén Estrada, que aún vive, y el otro que también me formó directamente, que fue Carlos Daniel Valcárcel Esparza, que le decían el Torito, y que tenía una capacidad única, que sabía cómo orientar a la gente para que ame la peruanidad y la historia, y me daba trabajos sobre la historia de la educación, el Perú inca, colonial, y ellos me contaron, y también Jorge Puccinelli. Él no era un revolucionario, no era, pero él amaba América Latina. Nosotros nos formamos en la concepción que nuestra patria es América Latina y el Caribe, y nuestro Mediterráneo es la zona del Caribe, ¿no? Entonces nosotros no podíamos dejar de admirar ese gesto de Raúl Porras. Defendió el principio de independencia, que Alberto Ulloa Sotomayor le llama el aspecto externo de la soberanía como la cara interna y la independencia, y además la soberanía como la summa potestas, la suma potestad de darse leyes y aplicarlas en su territorio. El principio de autodeterminación de los pueblos, el derecho que tiene cada pueblo a escoger su propio camino económico, político, social, y nadie puede intervenir en sus asuntos internos. Aún en plena globalización esto es válido, o acaso Francia o Inglaterra o China van a querer que se metan en sus asuntos internos, o Estados Unidos. Ningún país quiere que se metan en su asunto interno, a excepción en materia de derechos humanos, y mantener buenas relaciones con todos los países. Yo creo que una política exterior es llevarnos bien con todo el mundo, siguiendo Unamuno, llevarnos bien con todos, con Estados Unidos, con todos los países, excelentes relaciones, pero jamás de rodillas, jamás. Y eso es lo que preconizó Porras, porque después enarboló la llave de todos los principios del derecho de gentes, que es el principio de no intervención en los asuntos internos de otro Estado, artículo 2º, 7º de la Carta de las Naciones Unidas. Además, Raúl Porras Barrenechea, en Historia de los Límites del Perú, hace referencia y en sus clases al acta de Chapultepec del 8 de marzo de 1945, donde se dieron los principios básicos del derecho internacional público americano, el desarrollo del derecho internacional público en América. Por eso es que hoy día, a 50 años de ese discurso que conmocionó a América, que el poder en ese momento no le gustó y atacaron
sañudamente y con odio acerbo al más grande de los peruanos, al historiador inmenso. Yo diría que Raúl Porras nos une a todos. Yo diría, por eso es que quería convocarlos hoy día a ustedes. Y yo tenía la esperanza que hoy día venga la gente solamente con ver el comunicado. ¿Por qué? Porque Raúl Porras Barrenechea, donde estemos, en cualquier lugar del mundo, cuando a mí me preguntan, igual que le preguntaron a Mario Vargas Llosa, al que admiro como uno de los mejores literatos de nuestro país, sea en Del Río, El Puente y la Alameda, en su gran amor a Lima, aquella procesión fúnebre que durante el régimen de Prado, después que lo atacaron, a Porras se hizo desde el local del Parque Universitario, donde fue velado Raúl Porras y donde todos los jóvenes llegaron ahí a saludar, hombres y mujeres, gente sencilla, llegaron, y después partió el cortejo fúnebre. Los sanmarquinos lo quitaron al régimen de Prado, colocaron banderas de San Marcos y de América Latina y entonaron cánticos de juventud, y además el maestro Porras era llevado por el protocolo diplomático, pero además del protocolo diplomático, después de ese cortejo, dice Jorge Basadre, continuó otro cortejo que sigue hasta el día de hoy, el cortejo que lo sigue de la multitud, la ciudad y el campo en la historia del Perú. ¡Viva Raúl Porras Barrenechea! Gloria a su memoria y a su discurso. Gracias.